Tal como les va, yo soy el doctor Franco Fratibianchi y en esta oportunidad vamos a hablar del manejo perioperatorio de la glucemia y el paciente diabético en cirugía no cardíaca. Los objetivos de esta clase van a ser entender las implicancias perioperatorias de la diabetes y la hiperglucemia, explicar la fisiopatología de la hiperglucemia perioperatoria, explicar el manejo perioperatorio del paciente con hiperglucemia según su presentación clínica y según el timing de la cirugía, ya vamos a ver de qué nos estamos refiriendo, describir la evaluación preoperatoria del paciente con diabetes, desarrollar el manejo de la medicación del paciente con diabetes, tanto vía oral como con insulina, y dar las pautas de un manejo glucémico intra y posoperatorio seguros. Bien. Entonces, la primera parte de la clase, hablar sobre las implicancias perioperatorias de la diabetes y de la hiperglucemia. Para hablar un poquitito de epidemiología, el 8% de la población adulta en Estados Unidos es diabética. Bien, de estos pacientes diabéticos, el 50% van a recibir en algún momento de su vida anestesia o cirugía, y de estos, casi la mitad no sabían que eran diabéticos al momento de la cirugía. Bien, es decir, se los diagnosticó mediante una hiperglucemia perioperatoria y posteriormente, con subsecuentes pruebas, se confirmó el diagnóstico de diabetes, pero un 50% no lo sabía. Entonces, para hablar un poquitito de las consecuencias de la hiperglucemia perioperatoria en el paciente quirúrgico, sabemos que la hiperglucemia perioperatoria es un factor de riesgo independiente de múltiples eventos adversos cardiovasculares mayores. Uno de ellos, el tromboembolismo de pulmón. En este caso, para cirugía de reemplazo de cadera y de rodilla. Pero también lo puede ser la hiperglucemia perioperatoria, factor de riesgo también para enfermedad coronaria, ACV, arteriopatía periférica y también enfermedad renal. También a nivel local, la hiperglucemia perioperatoria está asociada a infecciones de sitio quirúrgico y a una cicatrización alterada de las heridas. Esto se produciría por una alteración de la reacción inflamatoria local, principalmente alterando la actividad de los neutrófilos. Entonces, no solamente la hiperglucemia perioperatoria produce alteraciones sistémicas, sino también a nivel local. Bien. Y también la mortalidad de los pacientes diabéticos con registros de glucemia normales fue mayor un año con respecto a los pacientes no diabéticos. Ahora bien, en aquellos pacientes que están hiperglucémicos durante el perioperatorio, los resultados fueron peores en los pacientes que no se conocían diabéticos versus en los pacientes que sí se conocían diabéticos y tenían un tratamiento crónico. ¿Ven? Con lo cual, no solamente la hiperglucemia perioperatoria es deleteria, principalmente en el paciente no diabético, sino también la diabetes en sí, aunque el paciente tenga registros normales de glucemia. ¿Bien? Con respecto a la fisiopatología y la hiperglucemia en el perioperatorio, el estrés quirúrgico va a producir la activación de una serie de hormonas contrarreguladoras, principalmente adrenalina, noradrenalina, glucagón, cortisol y hormona de crecimiento, que a nivel pancreático van a producir una reducción en la producción de insulina y a nivel periférico una resistencia relativa a la insulina, principalmente a nivel del músculo esquelético, impidiendo que éste capte la glucosa del torrente sanguíneo. Esto lo que va a hacer que el músculo esquelético utilice otras fuentes de energía que la glucosa, principalmente aminoácidos, que produce también de la ruptura de sus fibras musculares, y va a aumentar la producción de ácido láctico, ¿bien? Por efecto beta 2 ante esta respuesta al estrés. El ácido láctico, mediante el ciclo de Cori, en el hígado se va a transformar por gluconeogénesis en glucosa y va a aumentar la glucemia. Lo mismo los aminoácidos que, mediante gluconeogénesis en el hígado, van a aumentar la glucemia. Por otro lado, estas hormonas contrarreguladoras en el hígado van a producir un aumento de la glucogenólisis y un aumento de la eh, salida de glucemia al torrente sanguíneo. También a nivel del tejido adiposo van a aumentar la lipólisis, aumentando la producción de ácidos grasos libres que van a ser transformados en el hígado en glucosa. ¿Bien? Todas estas alteraciones fisiopatológicas van a producir una hiperglucemia que por sí misma va a producir disfunción endotelial, generando a nivel crónico en el paciente diabético todas las complicaciones macro y microvasculares. En enfermedad coronaria, ACV, arteriopatía periférica con las macrovasculares y con las microvasculares, neuropatía, retinopatía y nefropatía diabética. A su vez, la hiperglucemia va a producir una disregulación inmune, ya lo dijimos, sobre todo a nivel de los polimorfos nucleares, que van a producir una disminución de la reacción inflamatoria local, disminución de la cicatrización y alteración de la inmunidad en
el sitio quirúrgico. ¿Bien? Y también sabemos que este estrés quirúrgico es mayor y va a haber una mayor respuesta al estrés y una mayor hiperglucemia según la zona de la cirugía. En una cirugía que es tóraco-abdominal va a producir una respuesta al estrés y una hiperglucemia mayor que una cirugía en los miembros. Bien, lo mismo que la extensión de la cirugía. Una cirugía mínimamente invasiva genera menos hiperglucemia que una cirugía abierta. Y también la duración de la cirugía y el tipo de anestesia. En la anestesia general, sobre todo aquella que utiliza agentes volátiles, va a generar mayor resistencia a la insulina y mayor hiperglucemia que la anestesia general con endovenosa, y la anestesia regional va a ser la que menos respuesta al estrés quirúrgico genere y menor hiperglucemia. ¿Bien? Y como les había comentado en la diapositiva pasada, en aquellos pacientes que desarrollan hiperglucemia, los pacientes diabéticos les va mejor que a los pacientes no diabéticos. ¿Bien? Y esto es porque se piensa que el umbral de activación de estas hormonas de contrarregulación en el paciente diabético está aumentado, es decir, se activan de manera tardía y el paciente genera un nuevo estado de homeostasis a mayores valores de glucemia plasmática. ¿Bien? Esto lo que va a hacer es que todas estas alteraciones fisiopatológicas de aumento de hormonas contrarreguladoras y producción de hiperglucemia esté de alguna manera atenuado en el paciente diabético. ¿Bien? Esto sería más o menos lo mismo que le sucede a los pacientes con hipertensión arterial crónica durante la regulación del flujo sanguíneo, en este caso cerebral. ¿Bien? Acá en el gráfico lo que se muestra en el eje Y es el flujo, que puede ser típicamente el flujo sanguíneo cerebral, en función de la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral. ¿Bien? En los pacientes que tienen hipertensión crónica, el umbral de regulación del flujo sanguíneo cerebral está corrido a la derecha, con lo cual el paciente se adapta a eh, manejarse con valores mayores de presión arterial media para poder mantener un flujo sanguíneo cerebral. Esto es más o menos lo mismo que sucede con el paciente diabético, que se adapta a un mayor valor de glucemia para activar estas hormonas contrarreguladoras. Aparte del estrés quirúrgico, otro de los factores que a nivel perioperatorio pueden producir un aumento de la glucemia es, por ejemplo, la dexametasona. Bien, la dexametasona solamente va a producir un aumento de glucemia significativo versus aquellos pacientes que no la reciben en los pacientes que no se conocen diabéticos. Pero este aumento es leve, es más o menos de 30 miligramos por decilitro en promedio, y no se ha visto en los ensayos clínicos, en las revisiones sistemáticas y en los metaanálisis que la utilización de dexametasona esté relacionada y genere una mayor tasa de complicaciones relacionadas a la diabetes, principalmente la tasa de infección de sitio quirúrgico. ¿Bien? Pero sí, la dexametasona sí está comprobado que es muy eficaz en la analgesia posoperatoria, en la calidad de recuperación del paciente y en la profilaxia de las náuseas y los vómitos posoperatorios. Con lo cual, la dexametasona no debe dejar de ser utilizada con estos fines en los pacientes diabéticos. Bien, esto que quede bien claro. Y también otro de los factores que van a producir un aumento de la resistencia a la insulina e hiperglucemia va a ser la hipotermia perioperatoria, con lo cual tanto el monitoreo como el tratamiento de la hipotermia o la prevención de la misma, por ejemplo con convección de aire caliente, va a ser una estrategia útil para disminuir la hiperglucemia del paciente. Bien. Ahora bien, ¿qué podemos decir en cuanto al manejo perioperatorio del paciente hiperglucémico, según cómo se presente este y según la cirugía? Según la presentación clínica de un paciente diabético, podemos tener un paciente que está compensado, es decir, que no está sufriendo ninguna complicación aguda de su diabetes, o un paciente descompensado, que básicamente puede llegar a tener cetoacidosis diabética, un estado hiperglucémico hiperosmolar o una hipoglucemia. Y en cuanto al timing de la cirugía, podemos hablar de cirugía electiva o una cirugía de emergencia o urgencia, que nos va a dividir las aguas en el manejo. ¿Bien? En cuanto a la cirugía electiva, lo que dicen las opiniones de expertos, esto es un grado muy bajo de recomendación, lo que dicen los expertos es que sería prudente suspender una cirugía electiva cuando el paciente está compensado si la glucemia es mayor a 350 miligramos por decilitro, bien, por un riesgo de un desarrollo de cetoacidosis diabética principalmente. Ahora, sería también prudente suspender esta cirugía si el paciente está descompensado. ¿Bien? Para recordar brevemente
qué nos referimos cuando hablamos de un paciente descompensado? Estamos hablando de la cetoacidosis diabética con una glucemia mayor a 250 miligramos por decilitro. Clínicamente, el paciente se va a presentar con signos de insulinopenia, es decir, con poliuria, polidipsia, polifagia, y signos también de acidosis, ¿bien? Como por ejemplo el deterioro sensorio y la taquipnea para intentar compensar el estado de acidosis metabólica. En el laboratorio, el paciente va a tener una franca acidosis metabólica con un CAP elevado por los cuerpos cetónicos y va a tener cuerpos cetónicos positivos en orina y en sangre. Ahora, una descompensación por estado hiperglucémico hiperosmolar se da principalmente en pacientes que son añosos, que pueden estar o no institucionalizados y que por la edad, que tiene una alteración en los mecanismos reguladores de la osmolaridad plasmática, como el mecanismo de sed y la secreción de hormona antidiurética, o por el acceso mismo al agua, van a producir estados de hiperglucemia mayores. Bien. Van a tener típicamente una glucemia mayor a 600 miligramos por decilitro. Clínicamente va a haber un deterioro del sensorio en paciente y signos de deshidratación a nivel de la piel, a nivel hemodinámico, disminución de la diuresis y signos de hipoperfusión tisular. Y en el laboratorio, el paciente, aparte de la glucemia tan elevada, van a tener principalmente osmolalidades mayores a 320 miliosmoles por kilo, cuando la osmolalidad normal en un paciente es de 280 a 295 miliosmoles por kilo. Y recordemos que la osmolalidad está principalmente determinada por el sodio, pero también en menor medida por la glucemia y por el nitrógeno ureico. En cuanto a la hipoglucemia, vamos a estar hablando de glucemias menores a 70 miligramos por decilitro y que clínicamente los pacientes que no estén anestesiados se van a presentar con un deterioro sensorio o inclusive con convulsiones y hasta coma. ¿Bien? Y también van a tener signos de activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, palidez cutánea mucosa, sudoración fría, taquicardia y midriasis. ¿Bien? Entonces, recatalogando, sería prudente suspender, según los expertos, al paciente que no tiene clínica, pero que tiene una glucemia mayor a 350 miligramos por decilitro, o a los pacientes que se presentan descompensados. Siempre hay que tener en cuenta no solamente estas indicaciones, sino también el tipo de cirugía electiva, como por ejemplo las probables consecuencias de una infección en ese sitio quirúrgico, como por ejemplo es una cranioplastia versus un paciente que se opera de un alus valgus. ¿Bien? Ahora, en un paciente que se opera una cirugía que es de urgencia o de emergencia, no tenemos mucho por hacer. Vamos a intentar optimizar la condición del paciente lo más posible previo a la cirugía y proceder con un adecuado control de la glucemia, tanto en el intra como en el postoperatorio. En cuanto a la evaluación preoperatoria de los pacientes con diabetes, las guías europeas de la Sociedad de Anestesia y de Cuidados Intensivos lo que sugieren es manejarse según la guía europea de anestesia y de cuidados intensivos del paciente con patología cardíaca. ¿Qué es lo que dice esta guía? Dice básicamente que a todo paciente diabético hay que estudiarlo con una glucemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada si la misma tiene una antigüedad mayor a 3 meses, para poder tener un fiel reflejo de lo que es el control crónico del paciente glucémico, ¿no? Y acá también dice esta guía que en caso de que la hemoglobina glicosilada esté mayor a 8,5%, sería prudente posponer la cirugía. Lo que hacen los británicos es no ser tan drásticos y decir que si la hemoglobina glicosilada es mayor a 8,5% y tenemos cierto tiempo para optimizar al paciente, hay que interconsultarlo con un endocrinólogo o un clínico para su optimización. ¿Bien? Además, al paciente diabético hay que hacer un screening de las complicaciones macro y microvasculares porque muchas de estas van a llegar a tener implicancias durante todo el intra y el posoperatorio, tanto la enfermedad coronaria, el ACV, la arteriopatía periférica, como principalmente la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, sobre todo si esta última es autonómica. Ahora, en aquel paciente que no se conoce diabético, estas guías europeas sugieren no pedir una glucemia en ayunas al acecho ni una hemoglobina glicosilada al acecho, excepto en aquellos pacientes que se vayan a someter a una cirugía de traumatología mayor, principalmente artroplastías y cirugía de columna, o pacientes que se vayan a someter a cirugía vascular. ¿Bien? También a aquellos pacientes que no son diabéticos, estas guías sugieren pedirles una hemoglobina glicosilada al acecho y una glucemia en ayunas a los pacientes que son obesos. Entonces, resumiendo, aquellos pacientes que son diabéticos, hay que pedirles una hemoglobina glicosilada que sea menor a 3 meses
y una glucemia en ayunas y evaluarlos para las posibles presentaciones de complicaciones macro y microvasculares. Ahora, el paciente que no es diabético, está demostrado que pedirle una glucemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada al acecho y eventualmente tratar la hiperglucemia perioperatoria mejora los resultados posoperatorios. ¿En qué grupo de pacientes? En los pacientes que se van a someter a una cirugía de artroplastía o de columna, pacientes que se van a someter a una cirugía vascular o pacientes que son obesos. En esos pacientes que no se conocen diabéticos, está justificado y está demostrado que mejoran los resultados pedir una glucemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. En cuanto al manejo de la medicación de estos pacientes, pero hablemos primero de lo que son las medicaciones vía oral. Bien, la verdad que hay varios grupos, son muchos y cada vez van siendo más, y hay que estar medianamente familiarizados con qué familia corresponden y cómo se maneja cada uno de estos, tanto en el día previo como en el día de la cirugía o del procedimiento. Bien, en cuanto al manejo del día previo, todos estos compuestos pueden ser tomados de forma habitual, excepto uno, que son esos últimos que se muestran ahí, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en el riñón. Estos, como son la empaglifosina o la dapaglifosina, son cada vez más utilizados en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son compuestos que han demostrado disminuir la morbilidad renal en estos pacientes y la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, son compuestos que se van a utilizar cada vez más y van a aparecer cada vez más en la consulta. Entonces, estos son los únicos que hay que omitir el día previo a la cirugía. ¿Por qué? Porque está demostrado que están asociados a una complicación que es la cetoacidosis euglucémica, sobre todo en el paciente que está en ayunas, que ya de por sí es un paciente que está potencialmente en un estado de cetoacidosis. Ahora bien, en el día de la cirugía, en el paciente, tanto que se opera a la mañana como que se opera a la tarde, hay que no tomar los compuestos que son secretagogos de insulina, es decir, aquellos compuestos que generan un aumento de la secreción de insulina directamente en el páncreas. ¿Cuáles son? Las meglitinidas y las sulfonilureas. Es decir, tanto las meglitinidas como la repaglinida o las sulfonilureas como la glicazida y la glimeprida, que son las de tercera generación, las que más se usan. Estas no hay que utilizarlos el día de la cirugía por el riesgo de hipoglucemia. Bien. Y la carbosa, que es el que está arriba de todo en la lista, es un inhibidor de el clivaje y la conversión de oligosacáridos y disacáridos a monosacáridos en las vellosidades intestinales. Con lo cual, no tiene sentido, si un paciente va a estar está en ayunas porque ese día se opera, que tome el medicamento. Bien. Después, con respecto a la metformina, que es el medicamento que más se utiliza y es el que aumenta la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos, hay que tomarla normalmente el día de la cirugía en aquel paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular normal o sin valores de insuficiencia renal, es decir, mayor a 60 mililitros por minuto, o que se vaya a someter a un procedimiento que no requiera la utilización de contraste. Ahora, en aquel paciente que usa metformina y que tiene una tasa de filtrado glomerular estimada de menos de 60 mililitros por minuto y que además se va a someter a un procedimiento que utiliza contraste, la metformina no debe ser tomada tanto el día de la cirugía como en las 48 horas posteriores por el riesgo de producción de acidosis láctica. ¿Bien? Las pioglitazonas y los inhibidores de DPP4, como la sitagliptina y la vildagliptina, pueden ser tomados normalmente. Bien, y como pasaba en el día previo a la cirugía, tampoco en el día de la cirugía hay que utilizar los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa. Bien, ¿por qué? Por lo mismo, por el riesgo de acidosis láctica euglucémica. Bien, Em, perdón, cetoacidosis euglucémica. Ahora, cuando los agonistas de receptor tipo péptido parasímil al glucagón 1, como es el exenatide y el semaglutide, la ASA lo que hizo fue, esto es bastante reciente, desde el mes pasado, lo que hizo la ASA fue sacar mediante un task force una serie de recomendaciones en el manejo preoperatorio de estas medicaciones en los adultos y en los pediátricos. Bien. El péptido similglucagón
Es un péptido que se libera ante el consumo de muchas sustancias, como por ejemplo la yerba mate. Y lo que hace es inhibir la secreción de glucagón y aumentar de forma indirecta la secreción de insulina. Bien. Cuando hay una gran cantidad de este péptido en el plasma, hay una gran sensación de saciedad, hay una gran sensación de distensión abdominal y un retardo en el vaciamiento gástrico. Bien. Por eso, aquellos pacientes que consumen estas medicaciones, como el exenatide, son pacientes que van a presentar efectos adversos gastrointestinales, como la náusea, el vómito y el retraso en el vaciado gástrico. Y ha habido varios reportes de casos en los cuales la broncoaspiración se le ha atribuido a la utilización de estas drogas. Con lo cual, lo que hizo la ASA fue recomendar en aquellos pacientes que se aplican el exenatide o el semaglutide de forma diaria, no lo consuman en el día del procedimiento de la cirugía. En aquellos pacientes que lo utilizan de forma semanal, no utilizarlo una semana previa al procedimiento. ¿Bien? Ahora, en el día del procedimiento, si el paciente está con sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómitos, distensión abdominal o dolor abdominal, habría que considerar retrasar el procedimiento electivo y en el caso de no hacerlo, evaluar relación costo-beneficio con el cirujano y con el paciente en base a continuar con la cirugía versus el riesgo de broncoaspiración pulmonar. ¿Bien? Ahora bien, en aquellos pacientes que están asintomáticos y que suspendieron los agonistas de GLP-1 de forma correcta, uno puede proceder de forma habitual. Ahora, en el paciente que está asintomático, pero que no suspendió como es debido estas drogas, lo que habría que hacer sería, por más de que esté asintomático, proceder con precauciones de estómago ocupado. Es decir, si vamos a hacer una anestesia general, utilizar una inducción de secuencia rápida, o en el caso de utilizar una anestesia regional, utilizar mínima o ninguna sedación. O si no, también lo que se puede hacer en estos casos de paciente asintomático, pero utilizando estas drogas todavía, es, si tenemos experiencia, utilizar el ultrasonido gástrico para medir el área de sección del antro gástrico y el volumen en mililitros kilo que pueda llegar a tener el estómago. ¿Bien? En cuanto a la insulina, tenemos tres tipos de insulina. Tenemos las insulinas de acción larga, que lo que intentan es, de alguna manera, emular la secreción plasmática basal de insulina por parte del páncreas, que son la insulina glargina y la insulina de Temir, que se aplican 1 a 2 veces por día. Después tenemos la insulina de acción intermedia, que se aplican de 2 a 3 veces por día, como la insulina NPH o isofánica, y lo que intentan hacer es lo mismo, es decir, intentar mediante su inyección, intentar emular una secreción basal de insulina por parte del paciente, y después tenemos las insulinas de acción rápida. Estas pueden ser la Lispro, la Spártica, la glulicina y la insulina regular o cristalina. Estas son insulinas que actúan rápidamente, que duran poco y que se suelen utilizar tanto cuando el paciente va a comer como para hacer correcciones cuando el paciente está hiperglucémico. ¿Bien? Entonces, según el perfil de estas drogas, en el día previo a la cirugía, si el paciente utiliza una insulina de acción larga, como la glargina o la de Temir, si se la aplica a la mañana, no importa, o sea, haciendo solamente 1 o 2 veces por día, si se le aplica en la mañana, tiene que continuar con la dosis habitual. Ahora, si se le aplica del mediodía en adelante, esta insulina de acción larga ya tiene que utilizar un 80% de la dosis habitual para disminuir el riesgo de hipoglucemias al otro día. Ahora, si el paciente en vez de utilizar estas insulinas para emular una secreción basal, utilizan la NPH de 2 a 3 veces por día, tanto en la dosis de la mañana como en la dosis de la tarde, tienen que utilizar un 80% de la dosis. ¿Bien? Ahora, las insulinas que se utilizan para corrección, como la lispro, la Spártica, la glulicina y la regular, tienen que continuar utilizándose en dosis habitual, porque al tener una duración de acción tan corta, hay muy bajo riesgo de producir hipoglucemias al otro día, en el día del procedimiento de la cirugía. Ahora, ya en ese día, en el del procedimiento de la cirugía, las insulinas de acción larga, como la glargina o la de Temir, tienen que ser utilizadas a la mañana en un 80% de la dosis habitual. ¿Bien? Ahora, si el paciente en vez de utilizar estas utiliza la NPH, la dosis de la mañana tiene que ser de un 50% de la habitual. Y como el paciente típicamente ese día va a estar en ayunas,
no tiene que utilizar insulina de corrección. Las insulinas de corrección tienen que ser utilizadas cuando el paciente vuelva a recuperar la vía oral y alimentarse de forma habitual. Ahora, en cuanto al manejo perioperatorio de la glucemia, tanto intra como postoperatorio, primero tenemos que definir a qué nos referimos con hiperglucemia. Si bien la hiperglucemia se diagnostica en el ámbito ambulatorio con una glucemia de más de 140 miligramos por decilitro, a nivel perioperatorio y a nivel cuando el paciente está internado en área cerrada o como puede ser una unidad de cuidados intensivos, vamos a estar hablando de hiperglucemia con valores de glucemia mayores a 180 miligramos por decilitro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se ha visto que el control más liberal de la glucemia con estos valores genera mejores resultados tanto en la unidad de cuidados intensivos como en el quirófano, que si hacemos un control más estricto de la glucemia, sobre todo por riesgo de hipoglucemia. ¿Bien? Entonces, hiperglucemia, más de 180 miligramos por decilitro. Y hablamos de hipoglucemia cuando hablamos de una glucemia de menos de 70 miligramos por decilitro. Bien. En cuanto a los métodos de medición de la glucemia, sabemos que el gold estándar es el análisis de gas, tanto puede ser arterial como venoso. Bien. Este es el gold estándar. Pero tiene la desventaja de ser un método un poquitito más invasivo y que tiene tiempos de retorno y resultados mucho más largos. Entonces, intentando tomar decisiones mucho más rápidamente, se puede utilizar métodos más simples a pie de cama, como puede ser el hemoglucotest, que lo que hace es medir la glucemia capilar. Si bien la glucemia capilar tiende a sobreestimar los valores de glucemia plasmática, es un método inmediato y económico. Bien. Ahora, independientemente de cuál elijamos para diagnosticar la hiperglucemia o la hipoglucemia y hacer una terapéutica, tenemos que intentar mantener siempre el mismo método. Y si venimos utilizando el método del hemoglucotest y nos genera duda, porque viene muy alto y no los lee, o muy bajo, o tenemos valores muy discordantes, tenemos que pasar rápidamente al gol estándar, que es la glucemia plasmática. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la terapéutica con insulina, si tenemos un paciente que se somete a una cirugía de emergencia, un paciente que está críticamente enfermo, un paciente que tiene grandes cambios hemodinámicos durante la cirugía, o grandes cambios de temperatura, sobre todo de hipotermia, o si esperamos un tiempo quirúrgico de más de 4 horas, vamos a utilizar una terapia con insulina de forma endovenosa. Ahora, si el paciente se va a someter a una cirugía electiva y no cumple ninguno de los criterios anteriormente mencionados, es conveniente utilizar una terapéutica con insulina subcutánea. ¿Bien? En cuanto a los pacientes que dijimos en el último grupo, es decir, los pacientes sometidos a cirugía electiva, que no están críticamente enfermos, que no van a sangrar, que están con normotermia, que se van a someter a una cirugía de menos de 4 horas, tenemos que utilizar la insulina subcutánea. Y fíjense que ahí arriba tenemos que estas dosis de insulina subcutánea están basadas no solamente en la glucemia del paciente a la izquierda, sino también en factores que están relacionados con la sensibilidad o la resistencia a la insulina. ¿Bien? Entonces, aquellos pacientes que tengamos más riesgo de sensibilidad a la insulina, por ejemplo, pacientes añosos, pacientes con deterioro de la función renal, o pacientes que no utilizaban medicación y no eran diabéticos, vamos a tender a utilizar menos dosis que aquellos pacientes que son obesos grado 2, grado 3, aquellos pacientes que ya venían utilizando insulina, sobre todo con dosis diarias mayores a 80 unidades por día, o aquellos pacientes que utilizan corticoides en dosis inmunosupresoras. En esos pacientes vamos a tener que utilizar dosis de insulina subcutánea mayores. ¿Bien? La ventaja de este esquema es que es fácil, es eficaz y hay un bajo riesgo de hipoglucemia, siempre que lo usemos bien. ¿Bien? El control con este esquema se hace de forma horaria, una vez por hora de la glucemia, y si decidimos redosificar otra dosis de insulina subcutánea, tiene que ser cada 2 horas y como máximo una vez más. Bien. La insulina que vamos a utilizar es la insulina de acción rápida, principalmente la cristalina. ¿Bien? Y este esquema corre con las desventajas de que al ser aplicado de forma subcutánea, ahí tienen absorción errática en aquellos pacientes que tienen hipoflujo en la piel y en el tejido celular subcutáneo. ¿Bien? Como por ejemplo, ¿quiénes? Los pacientes que están críticamente enfermos,
pacientes que tienen hipotermia, pacientes que están hipovolémicos. ¿Por qué? Porque hay una redistribución de flujo por vasoconstricción de piel y tejido celular subcutáneo hacia órganos centrales, más importantes como son el cerebro, el corazón y el riñón. Por eso, en este tipo de pacientes no deberíamos utilizar un régimen de insulina subcutánea. Y también corremos con el riesgo de la acumulación. Al ser una vía que tiene una farmacocinética más lenta, más larga, corremos con el riesgo de una acumulación si redosificamos muchas veces, sobre todo un riesgo de hipoglucemia. ¿Bien? Por lo cual, en aquellos pacientes que se someten a cirugía de emergencia, críticos, que sangran, que están hipotérmicos, o que esperamos redosificar, o sea que no cumplen con nada de esto, pero que esperamos redosificar más de una vez la insulina subcutánea, es decir, un tiempo quirúrgico estimado de más de 4 horas, nos vamos a decantar por la utilización de la infusión de insulina endovenosa. ¿Bien? Este es un esquema bastante práctico que lo que propone es una dosis en bolo de insulina y una continuación con una infusión inicial por unidades hora de insulina según el valor inicial de glucemia. ¿Bien? Y posteriormente, como esta es una vía endovenosa donde ya a los 15 minutos la insulina empieza a actuar y hace pico entre los 30 y los 45 minutos, ya a la media hora podemos rechequear los nuevos valores de glucemia, a diferencia del esquema anterior de insulina subcutánea donde lo teníamos que hacer a la hora. Y si en esa media hora eh, lo que hacemos es ver el nuevo valor de glucemia que está en la columna de la izquierda y ver la tendencia de este valor con respecto al valor anterior. Bien, para continuar con la misma tasa, disminuirla o aumentarla, haciéndonos bolos y siempre rechequeando a la media hora. Bien. Acá el control, como ya le decía, es cada media hora en vez de cada una hora y se puede espaciar el control cada una hora si el paciente está euglucémico, es decir, tiene una glucemia entre 140 y 180 principalmente, y si este valor se mantiene estable en el tiempo. Este esquema es para ser utilizado en áreas cerradas, donde el paciente tiene un control bastante estricto y un monitoreo bastante estricto, típicamente en el quirófano, en la recuperación y en la terapia intensiva. Ahora, utilizando cualquiera de estos dos esquemas, podemos caer en la hipoglucemia, ¿bien? Que es una complicación que en agudo es mucho más letal que la hiperglucemia. Entonces, tanto con uno como con otro esquema, vamos a tratar la hipoglucemia con una dosis de entre 150 y 250 miligramos kilo de glucosa endovenosa. Bien. Esto se puede dar con dextrosa al 50% de entre 12 a 25 mililitros endovenoso, o bueno, sus múltiplos si utilizamos concentraciones más bajas de dextrosa. Bien. Como esto es glucosa que estamos metiendo directamente en el torrente sanguíneo, ya podemos rechequear la glucemia cada 15 minutos hasta que esta sea mayor a 70 miligramos por decilitro. ¿Bien? En la sala de recuperación, si el paciente pasa a la sala de recuperación, lo que tenemos que hacer es un control horario del paciente con hiperglucemia o con diabetes y ir corrigiendo con insulina subcutánea o insulina endovenosa según necesidad. Y ahora esto es a modo informativo, cuando pasamos de la sala de recuperación a la sala, hay que hacer una transición del paciente con diabetes que está con hipoglucemiantes en la casa a un esquema de insulina, ¿sí? Mientras el paciente esté internado, no es recomendable darle al paciente, o sea, suministrar al paciente un control de la glucemia mediante los hipoglucemiantes orales que él venía consumiendo por el riesgo de disglucemias. ¿Bien? Por eso, en aquellos pacientes que estaban con tratamiento para la diabetes en la casa y que continúan internados, hay que pasar un esquema de insulina. ¿Bien? Típicamente, lo que se suele hacer es una corrección de insulina contable. Bien, eso, que es lo que se hace en muchos de los hospitales, no es lo óptimo. Lo óptimo es hacer un esquema de insulina basal y en base a si el paciente está con nada por boca o con solo dieta líquida, o si el paciente está con una dieta normal, corregirlo con insulina de acción rápida. Bien, si el paciente está a nada por boca o con solamente con líquidos claros, hay que hacer un esquema que se llama Basal Plus, donde se usa una inyección de insulina de acción rápida una sola vez al día, que puede ser la argina o de Temir, ¿bien? Y corregir solamente cuando el paciente está hiperglucémico con insulina de acción rápida, ¿bien? Con la tabla que tenemos arriba de insulina subcutánea.
Ahora, si el paciente está con la vía oral de forma normal, lo que se utiliza es el régimen basal-bol, ¿bien? Que usa, de vuelta, insulinas de acción rápida una vez al día para las necesidades basales de insulina, usa correcciones cuando el paciente va a comer con insulina de acción rápida y también ante cualquier valor de hiperglucemia, corrige también con insulina de acción rápida. ¿Bien? Estos son los esquemas óptimos que producen mejores controles glucémicos, más estables y menores complicaciones. Ahora, dos palabras finales en cuanto a los pacientes con bomba de insulina. ¿Bien? Es una terapéutica que se está utilizando cada vez más, no solamente por su eficacia, sino por su conveniencia, principalmente en los diabéticos tipo 1, pero también puede suceder en los diabéticos tipo 2. ¿Bien? Básicamente este sistema consiste en una bomba de insulina que es táctil, uno la puede controlar de forma manual o inclusive con el teléfono. Bueno, una guía que conecta a la cánula que está insertada directamente en el subcutáneo del paciente. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos modificar de forma manual esta bomba de insulina o a veces puede llegar a estar conectada a un monitor de continua insulina que también está en el subcutáneo y que lo que hace es medir insulina intersticial y que de manera inalámbrica se comunica con la bomba de insulina. ¿Bien? Entonces, las condiciones que tienen que darse para que un paciente que viene con bomba de insulina la continúe utilizando en el intre, en el posoperatorio, son varias y deben cumplirse todas para que ésta pueda ser utilizada de forma segura. ¿Bien? Estas son que la cirugía sea electiva, ¿bien? Que la bomba esté lejos del lugar donde van a operar, si la bomba está, sobre todo si la cánula está en el abdomen, porque la bomba la podemos desconectar, la podemos sacar, pero si la cánula está en el abdomen y la cirugía es de abdomen, seguramente no se puede utilizar. ¿Bien? Tenemos que poder generar un circuito cerrado que esté lejos del sistema de la bomba de insulina cuando se utiliza un bisturí monopolar. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Tanto el electrodo del bisturí monopolar que coagula corta y la placa que lo que hace es disminuir la densidad de corriente y generar una suerte de circuito cerrado, tienen que estar alejados del sistema de infusión de insulina. ¿Bien? Si no, corre el riesgo de desconfigurarse la bomba. Otra de las condiciones es que tanto la bomba como el tubo, como la cánula que está en el subcutáneo, tienen que estar siempre en acceso del anestesiólogo para que te lo pueda chequear de que está todo conectado y todo funcionando correctamente. Bien. Si todas estas condiciones no se dan, lo que hay que hacer es pasar a una infusión endovenosa de insulina. ¿Bien? Entonces, los mensajes finales que quería que queden en esta charla son que la diabetes o la hiperglucemia perioperatoria, que ya es una entidad en sí misma, y sobre todo en el paciente no diabético con esta última, aumenta la mortalidad posoperatoria. ¿Bien? Y la hiperglucemia perioperatoria es un fenómeno común ante el estrés quirúrgico. ¿Bien? Y hay que tratarlo. La hipoglucemia es aún más grave en el corto plazo que la hiperglucemia y puede llevar a la muerte intrahospitalaria, con lo cual hay que estar muy atento ante la producción de la misma y tener una alta tasa de sospecha y un alto monitoreo del paciente. Un adecuado manejo de la medicación oral y de la insulina en el preoperatorio pueden llevar a disminuir los episodios de disglucemias durante todo el intra y el postoperatorio. Bien. Y recordar monitorizar regularmente la glucemia en aquellos pacientes diabéticos o con hiperglucemia preoperatoria una vez por hora, ¿bien? Y tratar la hiperglucemia según el contexto. Bien. Según la indicación, utilizaremos insulina subcutánea o endovenosa. Muchas gracias.